Por lo tanto, la Tierra es un planeta vivo. Por lo tanto, como es un planeta vivo, ¿no es cierto? Tiene mucha energía por todas partes. De hecho, la energía que hay en nuestro planeta es la que originalmente permitió que los seres vivos se desarrollaran en ella. Acuérdense de eso. ¿No es cierto? Las reacciones químicas que ocurrieron en la atmósfera y en el agua primitiva fueron las que permitieron que hayan todos los seres vivos, incluidos nosotros actualmente en el planeta. Por lo tanto, que hayan desastres naturales tampoco es una sorpresa, porque como nuestro planeta está en movimiento, ¿no es cierto? Los continentes se mueven, eh, las placas tectónicas se conectan unas con otras, entonces es lógico y es natural que existan este tipo de eventos. ¿Cuál es el problema? Cuando las poblaciones humanas empezaron a asentarse cerca de estos lugares donde ocurren los desastres naturales. Por eso se llaman, ¿no es cierto?, efectos socionaturales, porque si no existieran poblaciones cerca de los lugares de peligro donde ocurren los desastres naturales, probablemente no tendríamos que lamentar pérdidas de vida o pérdidas económicas dentro de una población. Ahora, el problema es que los asentamientos humanos, justamente por un efecto de belleza, de economía, de cultivo, etcétera, siempre tienden a crecer cerca de los lugares que desarrollan catástrofes naturales. Ahora, estas catástrofes naturales que se producen en el país se han producido siempre, por lo tanto no son una sorpresa. Desde los tiempos inmemoriales, ¿no es cierto? Desde que existían los indígenas, siempre han ocurrido estos eventos. Qué bueno, se tomaron su café, eso es bueno. Entonces, desde los pueblos originarios, ¿no es cierto? Desde que existimos acá en Chile, sobre todo, que tenemos un país bien particular, los indígenas nunca construyeron sus pueblos o sus reductos, ¿no es cierto?, cerca de zonas de desastre, porque ellos conocían la naturaleza, además vivían en equilibrio con ella, entonces ellos sabían que los volcanes hacían erupciones, sabían que habían inundaciones y aludes, sabían que habían maremotos, ¿no es cierto?, y terremotos y todo eso. El problema es cuando nos empezamos a convertir en una sociedad más bien monocultural. Acuérdense que nosotros fuimos colonizados por europeos, y los europeos, chiquillos, no tienen estos eventos naturales. Y de hecho, cuando ellos tienen un evento natural, queda la crema, porque los europeos no tienen terremotos. Hay un solo volcán que hace erupción, que está en Italia. La zona más sísmica de Europa es Portugal. Por ejemplo, en Alemania, en España, en Francia, en Inglaterra, no tienen idea lo que es un temblor. Allá no ocurren. No es como nosotros, ¿no es cierto?, que de repente estamos tomando café y se mece la tierra y temblor. Ellos llegan aquí, ¿no es cierto?, sienten remecer la tierra y salen arrancando porque no tienen la cultura ante un evento de esa naturaleza. Entonces, ¿qué pasa en nuestro país con los desastres socionaturales? Nosotros ahí tenemos varias fotografías, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, ahí una inundación, una luz que ocurrió en el norte, los grandes incendios forestales que ocurrieron en Valparaíso, las erupciones volcánicas que son pan de cada día en este país, ¿no es cierto? Acá tenemos el desastre que ocurrió en Taltal cuando hubo lluvias intensas y se generó el aluvión que arrasó con la ciudad, el tsunami que ocurrió después del terremoto del 27 de febrero, hace un par de años atrás, y los grandes incendios que ocurrieron en el sur de Chile, en Biobío. Entonces nosotros, chiquillos, estamos inmersos en un lugar que naturalmente es muy activo. Ahora, muchos de estos desastres naturales, o muchos de estos desastres también, no necesariamente tienen que ver con la naturaleza. Sí, vamos a ver por qué no tenemos esas cosas, a pesar de que los climatólogos dicen que está cambiando ese fenómeno, ¿ah? Nosotros tenemos como país una característica bien particular, ¿no es cierto? Nosotros tenemos 4 barreras naturales
que impiden, por ejemplo, que no hayan huracanes, ni tifones, ni cosas por el estilo. Por el norte tenemos el desierto de Atacama, que nos separa de Bolivia y Perú, ¿no es cierto? Tenemos la cordillera de los Andes, que nos aísla de Argentina. Tenemos abajo, ¿no es cierto?, la Patagonia y la Antártica, que también es un freno para los eventos que vienen desde el sur, y por supuesto nuestro océano Pacífico, que nos trae los tsunamis de Japón. Ahora, se supone que como nosotros vivimos en un país que es naturalmente catastrófico, debemos formar una población que esté atenta a esos efectos. Entonces, esto es lo que dice el Ministerio de Educación, yo se lo puse ahí entre cremillas. Ante la realidad de vivir en un país con múltiples amenazas, se hace prioritario fomentar una cultura nacional de la prevención y el autocuidado en las comunidades educativas por medio de orientaciones claras que permitan una adecuada preparación frente a los riesgos a los que están expuestos. Ahora, Chile es un país de catástrofe. Nosotros ya sabemos que periódicamente, cada cierta cantidad de semanas o meses, incluso años, sabemos que hay un despelote en Chile. En el norte, en el sur, en el centro, ¿no es cierto? En cualquier parte. Entonces, ahora que vienen, por ejemplo, los periodos invernales, seguramente van a venir intensas nevazones en la cordillera, van a quedar pueblos aislados, animalitos van a morir de hambre y de frío, pero es porque las características del país así son. Cosa que, por ejemplo, las personas que vienen de otros países de repente se sorprenden por lo frío que es este país. La temperatura promedio es muy baja. Nosotros tenemos una temperatura promedio anual de 18 grados Celsius. Este año ha sido la excepción porque tenemos un problema de cambio climático. Pero si ustedes se recuerdan, en años anteriores, en este tiempo andábamos con la temperatura máxima, eran 9, 10 grados, y la temperatura mínima bajaba a los 0 grados, 0,1, 0,2, ¿no es cierto? Hasta 10 grados bajo cero tuvimos anteriormente. Por lo tanto, estos días que hemos tenido sol y temperaturas de 20 grados no es lo normal, no es lo habitual. Y probablemente eso vaya asociado con el cambio climático que está sufriendo el planeta producto de la contaminación y el efecto invernadero. Pero bueno, sigamos con nuestros desastres socionaturales. Entonces, ¿cómo yo reconozco los riesgos que existen en una localidad? O sea, ¿cómo yo saber si donde yo vivo o donde yo voy a vivir en un futuro van a ocurrir algún tipo de desastre? Bueno, acá en Santiago nosotros tenemos varias áreas de desastre, ¿no es cierto? Como la quebrada de Macul, por ejemplo, y ustedes saben que hace un par de años allí hubo un aluvión que se llevó toda la población que existía en ese lugar, más una cantidad de personas muertas, hubo que sacar a personas a albergues por mucho tiempo que perdieron todo. También tenemos una falla natural geológica que traspasa Santiago, ¿no es cierto?, desde el Cajón del Maipo hacia abajo, que es una falla inactiva por ahora, pero no significa que en algún momento no vaya a ponerse en movimiento eso. También acá en Santiago, por ejemplo, tenemos un volcán. ¿Alguien sabe cómo se llama el volcán que nos cuida a nosotros, entre comillas? ¿Está aquí, cerquita? Cerquita, cerquita. ¿Cómo se llama nuestro volcán que tenemos acá en Santiago, chiquillos? ¿El Cerro San Cristóbal? No. No. Es un cerro ese nomás, po. Es una acumulación de tierra. Tenemos un hermoso y bello volcán que se llama justamente Volcán San José, que es un volcán dormido, no inactivo, ¿ya? Los volcanes inactivos son aquellos que están ocluidos o que están tapados. Este es un volcán dormido que está justamente siendo monitoreado porque pertenece a uno de los 104 volcanes que tenemos en Chile. 104, chiquillos. Desde Arica hasta Coyhaique por el sur, hay 0. O sea, en cualquier parte de nosotros donde miremos la cordillera de los Andes vamos a ver hermosos volcanes. Hay algunos que aparecen hasta en un billete por ahí, por el volcán Villarrica, por ejemplo. Profe, una consulta, ¿y a qué se debe a que nos protege?
Habitualmente los volcanes tienen un efecto moderador de la temperatura porque suelen modificar la temperatura de las aguas donde ellos existen. Y eso genera un ecosistema bien particular que se desarrolla solamente en áreas cercanas a los volcanes. Ahora, actúan como mecanismos protectores cuando están inactivos porque impiden que las grandes corrientes de aire arrasen con el suelo de los lugares donde ellos están. Por eso nosotros no tenemos huracanes, no tenemos tifones, ¿no es cierto? Porque tenemos esa cordillera de los Andes muy alta, con una gran cantidad de volcanes que de vez en cuando nos recuerdan que están ahí. Bien. Entonces, yo creo que, y los geólogos dicen que si la cordillera de los Andes fuera más bajita, tuviera menos altura y no hubieran tantos crecimientos volcánicos, probablemente los desastres naturales serían más y de otro tipo. O sea, podríamos tener tifones como en Asia, huracanes como Centroamérica, por ejemplo, en México y Estados Unidos. Cuando llega la temporada de huracanes, ¿no es cierto?, es catastrófico. Pero bueno, nosotros nos estamos refiriendo a nuestro país porque es aquí donde vivimos. Entonces, Chile, como dice ahí la diapositiva, históricamente se ha expuesto a los más variados desastres naturales, terremotos exuberantes, tsunamis, muy entretenido, aluviones desastrosos, erupciones volcánicas majestuosas, sequía, que nos tienen agarrado del cuello e incluso algunos pequeños tornados, que en el sur le llaman trombas, ¿ya? Entonces, todo eso nosotros lo podemos observar y ver en nuestro país, y ustedes ahí tienen las imágenes de algunos desastres naturales. El tsunami, los desastres que dejó el tsunami, ¿no es cierto? Y una erupción volcánica. Entonces, ¿por qué Chile es un país sísmico? Bueno, somos un país sísmico, chiquillos, porque los geólogos han determinado que nosotros pertenecemos al cordón de fuego del Pacífico, que es una cadena de placas tectónicas que se desarrollan o que pasan desde Asia, Centroamérica, Suramérica. Y tenemos, para ser muy ricos en placas tectónicas, tenemos la placa sudamericana, ¿ya? Tenemos la placa de Nazca, la placa antártica, y tenemos la placa, ¿no es cierto?, donde está, tiene un nombre, la placa de Scott. Entonces aquí en este monito yo les puse aquí un esquema, voy a achicar esto porque no lo veo, para explicárselo. Tenemos la placa sudamericana, la placa de Nazca, donde una placa hace presión sobre otra. Ahí, ¿ven? Entonces, ¿por qué hace presión? Porque estas placas se mueven producto del movimiento de los continentes, por eso tenemos estas placas. Estas placas son las responsables de que la Gran Pangea se haya separado los 5 continentes. Entonces, una placa hace presión sobre otra, producto, ¿no es cierto?, del movimiento, y empuja a la placa sudamericana sobre la placa de Nazca. Aquí se produce una fricción y se produce una alta temperatura, lo que genera que la placa sudamericana se funda, porque la temperatura es muy alta, y se transforme en magma. Y ese magma se va acumulando entonces en las capas internas de la Tierra. Y este magma, a medida que se va fundiendo la placa sudamericana, se funde, se forma una gran masa de magma, y ese magma se empieza a acumular, ejerciendo presión, y después ese mismo magma sale por los volcanes, hace explosión el volcán, y sale, ¿no es cierto?, renovando el suelo. Por eso son importantes los volcanes. O sea, un volcán cumple una función ecológica que es renovar el suelo con los materiales de la litósfera. Acuérdense que la primera capa de la Tierra se llama la litósfera. Entonces la litósfera se va fundiendo y se va transformando en nuevas capas de tierra que el volcán devuelve de nuevo a la litósfera cada vez que hace erupción. Pero además, estas capas, ¿no es cierto?, o estas placas, al hacer fricción, cuando la fricción aumenta mucho, una de las placas pasa sobre la otra y es ahí cuando vienen los terremotos. Cuando se mueve la placa superior y empuja a la sudamericana hacia abajo y esta se pasa encima, es ahí cuando vienen los terremotos.
Y depende del grado de desplazamiento de la placa, va a ser el grado del terremoto. Puede ser un sismo pequeño, mediano o grande. Por lo tanto, nosotros debiéramos alegrarnos cada vez que hay un temblor, porque eso significa que la placa se movió sobre la otra, ¿no es cierto?, liberando cierta cantidad de energía. Pero ¿qué sucede cuando pasa mucho tiempo y en este sector se acumulan grandes fuentes de energía, ¿no es cierto? Hay una gran presión ahí, en algún momento la placa se va a romper, se va a desplazar y ahí se genera el terremoto. Y ahí vienen, ¿no es cierto?, los movimientos sísmicos, que depende cómo se mueva la placa, va a ser el tipo de terremoto. Yo les contaba la semana pasada. Puede ser que se desplace en forma horizontal, por lo tanto el movimiento sísmico va a ser horizontal, o puede ser que pegue un pequeño brinco y salte sobre ella, y el movimiento entonces va a ser horizontal. En todo caso, este fenómeno va a ocurrir siempre, siempre hasta que se acabe la vida en el planeta. Dicen que cuando las placas se dejen de mover y los continentes vuelvan a reunirse, formando una nueva Pangea, el movimiento en la Tierra se va a detener y por lo tanto el planeta va a morir. Por lo tanto, mientras tengamos terremotos y sismos, ¿no es cierto?, y otras cosas por el estilo, significa que estamos en presencia de un país que está con vida. Entonces, por eso, de repente, yo siempre les he dicho, cuando hay un temblor o un terremoto, ustedes tienen que aprovechar de observar. Entonces, ver qué tipo de sismo es. Si es, ¿no es cierto?, en forma horizontal, significa que una placa pasó sobre la otra. Y si es vertical, o sea, hacia arriba y hacia abajo, significa que la placa saltó sobre la otra. Y eso a su vez probablemente en alguna parte de Chile genere alguna pequeña erupción volcánica. Ahora, lamentablemente las erupciones volcánicas en Chile no son pequeñas. Tenemos erupciones, por ejemplo, como la del volcán Chaitén, la del volcán Calbuco, la del volcán Villarrica, que han sido erupciones volcánicas de película. De hecho, hay películas que se han basado juntamente en esas erupciones para hacer estas películas de desastre y todo. Por lo tanto, chiquillos, como nosotros vivimos sobre 4 placas, siempre vamos a tener terremotos, por lo tanto tenemos que aprender a vivir con ello. Ven, acá están las placas que yo les comentaba. Tenemos la placa de Scotia, que se mueve en forma horizontal, está acá abajito, cerca de la Antártica, y miren, la Antártica también tiene su propia placa. La placa de Nazca, que se va por todo Sudamérica, la placa sudamericana, que está, ¿no es cierto?, obviamente en Sudamérica solamente. Por eso acá en México y en Centroamérica también suelen haber muchísimos terremotos, porque estamos con esta placa de Nazca que se está metiendo ahí, ¿no es cierto? Después tenemos otras placas aquí que en realidad a nosotros no nos influyen, y tenemos esta placa del Pacífico y la placa australiana, que habitualmente genera muchos terremotos en Japón y en esta zona, y para nosotros esta placa es importante porque es la que genera los tsunamis que se generan cuando hay terremotos en Japón. ¿Se ha dado cuenta que cuando hay terremotos en Japón siempre están atentos a ver si va a llegar un tsunami acá a Chile? Porque nosotros estamos justo enfrente. Y cuando hay terremotos acá en Chile, allá en Japón nos están mirando a ver qué tan grande es la ola que se formó para que ellos también puedan tomar las precauciones allá en ese país. Entonces, ¿en qué nos ha favorecido ser un país sísmico? Que nuestras construcciones, la mayoría, son de tipo sísmica. De hecho, acá en Chile, cuando hay terremotos de 7 grados o de 8 grados, la destrucción en vivienda es muy poca porque hemos desarrollado una cultura sísmica en la construcción. Nuestras casas son flexibles. El problema es vivir en departamentos, porque los departamentos, los edificios, están fabricados o están construidos para mecerse. Por lo tanto, los edificios, cuando hay un terremoto, se mecen, porque tienen flexibilidad, no son rígidos. Cuando el edificio o la casa es rígida, al moverse, ¡pam!, se cae. Que fue lo que pasó en el terremoto del 27F en Concepción, donde un edificio se vino entero al suelo. Y eso fue porque no era antisísmico. O sea, se saltaron las reglas y el edificio se vino abajo, ¿no es cierto? Y murieron varias personas ahí.
¿ya? Ahora, habitualmente un terremoto no viene solo, viene asociado con tsunamis e incluso, ¿no es cierto?, con erupciones volcánicas, y si hay erupciones volcánicas habitualmente vienen aludes o aluviones. Por lo tanto, siempre hay que estar preparado para un terremoto. Y una cosa que uno no tiene que hacer cuando tiembla es salir corriendo y ponerse a gritar, porque si hay niños chicos en la casa, ellos aprenden esa conducta. Habitualmente cuando uno le tiene miedo a los temblores es porque las personas que nos rodean también le tienen miedo. Pero nosotros tenemos que aprender que vivimos en un país sísmico, por lo tanto, lo que usted tiene que hacer si hay un terremoto, agarrarse la guata si está muy asustado y buscar una zona de protección. Ojalá lejos de una ventana o de un ventanal y en lo posible bajo el dintel de una puerta. ¿Ya? Claro, decirlo es súper fácil, hacerlo es muy difícil, pero tomen el terremoto como una oportunidad de observar, chiquillos, lo que pasa. Piensen que no todas las personas, a mí también me gustan, somos de la misma. A mí me gustan mucho los terremotos y los temblores, de hecho yo los observo con bastante detención cuando ocurren, y ya he pasado por varios, pasé por el terremoto del 85, del 2007, del 27F, pasé uno que cuando hubo allá en Coquimbo, hubo un gran terremoto, también estuve allá. Entonces tengo harta experiencia de terremotos y también experiencia en cómo reaccionan las personas. Entonces, cuando uno tiene a un histérico o a una histérica al lado, va a reaccionar de la misma manera porque es una respuesta imitativa, es una respuesta espejo, se llama. Por eso, aunque ustedes le tengan mucho miedo, tratar de no reaccionar en forma histérica porque si no, pierden el control de la situación. Y en una situación de desastre, uno tiene que tener el control. Después vamos a trabajar con medidas precautorias frente a eso. Y acá tenemos, por ejemplo, en Chile hemos tenido grandes terremotos que han cambiado incluso la geografía del país. Afortunadamente yo todavía no estaba aquí. En el terremoto de Valparaíso de 1960, ¿no es cierto?, ha sido uno de los más potentes registrados en Chile y en la historia de la humanidad, con una magnitud de 9,5 grados en la escala de Richter. ¿Ya? La escala de Richter, chiquillos, nos mide el grado de destrucción que ocurre en una zona. Entonces la destrucción fue muy amplia, cambió la geografía de Chile, perdón, dije de Valparaíso, es de Valdivia. Cambió la geografía del lugar. De hecho, en una zona de ahí había una ciudad muy próspera que después del terremoto quedó convertida en solamente un pequeño balneario con muchos desechos. El mar subió varios metros, abarcó mucho terreno y por lo tanto las personas que vivían allí tuvieron que ser puestas en albergue y reubicadas en otro lugar. La zona no volvió a ser poblada hasta que llegaron las empresas turísticas y se pusieron ahí mismo, y cuando fue el terremoto del 27F, ese terremoto se llevó todo de nuevo, porque es una zona de catástrofe y la gente no entiende. En febrero del 2010, bueno, aquí ya tenemos, ¿no es cierto?, nuestro terremoto fue un pequeñito, un poquito menos, 8,8 en la escala de Richter, pero también fue un terremoto que cambió la geografía, y no solamente cambió la geografía, chiquillos, también cambió la disposición de la Tierra en su eje central. La movió 1 grado hacia la derecha, ¿ya? Por lo tanto, ese terremoto también fue de una magnitud bastante exuberante, y como ustedes ven, ya van 2 terremotos en menos de 100 años. Grandes magnitudes, ¿no es cierto? En este caso hubo una gran destrucción, hubo muchas personas muertas producto del tsunami que vino posterior al terremoto. La mayoría de las personas no murió por el terremoto, murió por el tsunami. En septiembre de 2015, ¿no es cierto?, en Huentelauquén, aquí cerquita, en la 4ª región, también un gran terremoto en Coquimbo con un tsunami que también generó bastante destrozo en Coquimbo, toda esa zona, Tongoy, Guanaquero, La Serena, y acá está la playa Chihualoco, ¿no es cierto?, también Huentelauquén. Los que han viajado al norte ubicarán esta zona. También un gran terremoto en esa área, con tsunami
como segunda consecuencia. Pero sin embargo, en las zonas de Serena, Coquimbo, ¿no es cierto? Y en estas áreas aún siguen construyendo en el borde costero. Entonces ahí ustedes pueden ver que los desastres son socionaturales. ¿Por qué? Porque la gente sigue construyendo en esos mismos sitios, a pesar de que saben que si hay otro evento sísmico de esa misma envergadura, van a volver a tener la misma experiencia. Y acá podemos ver, miren, una foto del tsunami que hubo en el 27F, cómo, ¿no es cierto?, las aguas arrasaron con los bosques, las casas, llegando hasta zonas muy altas. Y esta no era una gran ola, sino que era una gran masa de agua que se desplazó por la costa, arrasando con todo lo que había, personas, animales, casas, vehículos, bosques, ¿no es cierto?, y todo lo demás. A diferencia de lo que sale en las películas, habitualmente los tsunamis no son una ola rompiente, sino que es una ola que arrasa, chiquillos. Es una ola arrasante. No es una ola bonita y que después... ¡pah! No, no es una marejada. Es una ola arrasante. Por lo tanto, arrastra todo lo que hay a su paso. ¿Ya? Entonces, como nosotros tenemos un país